Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén al momento que nos vean. Bienvenidos a un video más de VideoJars. El día de hoy vamos a hacer una continuación al tema anterior, el cual ustedes pueden ver en el video de aquí. En dicho video hice una introducción al tema del movimiento rectilíneo errático y resolví dos ejercicios sencillos, los cuales nada más requería el uso de dos gráficas y trabajar dos tramos. Asimismo, esos videos tenían problemas, los cuales ya te estaban, por así decirlo, regalando la gráfica, pero ¿qué tal si el problema no te la está dando? Como va a ser el problema que tenemos aquí a continuación. Ejemplo número 23. Un automóvil viaja 30 millas por hora cuando se enciende la luz ámbar en un semáforo que se encuentra a 295 pies adelante. El conductor tarda un segundo en reaccionar antes de acelerar. Si el automóvil tiene una aceleración constante de 5 pies sobre segundo al cuadrado y la luz ámbar permanecerá durante 5 segundos, ¿el automóvil llegará al semáforo antes de que la luz cambie a roja? ¿Qué tan rápido se estará moviendo el automóvil cuando llegue al semáforo? Bueno, vemos que aquí no nos están dando absolutamente nada de gráficas, por lo que las vamos a tener que construir. Primero, este tipo de problemas es bueno imaginarse en la situación. Estás manejando tranquilamente a una velocidad de 30 millas por hora cuando de repente ves que este va a cambiar de verde a amarillo, ¿no? O a ámbar en otros países. Hay dos alternativas. O bajas la velocidad para llegar con seguridad al semáforo rojo o haces lo de este conductor, que pues en mi opinión es un poco irresponsable, que es acelerar o jugar carreritas de tal manera de ver si pues va a poder rebasar el semáforo antes de que toque el rojo. Para eso, obviamente lo que tenemos que obtener es la distancia final. Y si esta distancia final, tras esta información, logra sumar 295 más, el conductor ya la hizo, ¿no? En caso de que no la haya hecho, igual vamos a calcular la velocidad final, pero pues obviamente ahí se va a tener que quedar, ¿no? Bueno, entonces estos problemas requieren a mayor profundidad tratar con las tres preguntas clave. Primera, ¿cuántos o cuántas más bien gráficas se necesitan? Ok, primero tenemos la velocidad, pero también nos están dando información de aceleración, pero al final el problema nos está pidiendo información de distancia y posición. Por lo tanto, necesitamos los tres niveles de la gráfica. Bien, como siempre el nivel de abajo va a corresponder a la aceleración, el nivel del medio a la velocidad y el de hasta arriba corresponde a la posición. Segunda pregunta, ¿cuántos tramos hay? Ok, cuando empieza el problema, y esto es por la redacción, el conductor ya ve que el semáforo se cambió a amarillo. Sin embargo, dice que tarda un segundo en reaccionar. Por lo tanto, el conductor, de acuerdo con este problema, va a llevar el mismo perfil de velocidad inicial durante un segundo. Y después, ¿qué hace el conductor? Pues tiene que aplicar el acelerador para, pues obviamente, poder llegar, ¿no? Sabemos entonces que si al inicio el conductor lleva una cierta velocidad constante, la derivada de una constante es igual a 0 y se deduce que la aceleración en el primer tramo va a ser 0, ¿no? Eso simplemente por derivada. Después, la segunda parte de la aceleración nos está diciendo que 5 pies por segundo, es decir, de tener una velocidad constante, el conductor al segundo empieza a acelerar y le mete esa aceleración constante
de 5 pies por segundo al cuadrado. Y obviamente eso va a constituir un segundo tramo. Ok. Ahora aquí viene una de las mayores sutilezas de este problema. ¿Cuál es el tiempo final de este segundo tramo? Si leemos el problema, dice que la luz ámbar permanecerá durante 5 segundos. Uno podría pensar, ok, pues a este segundo le agrego 5 para tener 6. Pero ojo, la luz ámbar o la luz amarilla no se activa al segundo, sino se activó desde cero. Solo que el conductor le tomó un segundo reaccionar. Por lo tanto, aquí es el cambio a amarillo, ¿no? Entonces, el tiempo en el cual la luz amarilla cambia a rojo, pues son 5 segundos. Porque esta empieza no desde acá cuando el conductor reacciona, sino cuando se da el cambio. Este periodo, por lo tanto, es equivalente a 4 segundos. Finalmente, lo que nos pide el problema es que a estos 5 segundos, el conductor realmente llega a los 295 pies que nos pide. Por lo tanto, da la apariencia de que son solo 2 tramos, cuando el conductor va a una velocidad constante y después cuando el conductor lleva una aceleración igual de constante, ¿no? Finalmente, detectar si hay información adicional. Pues bueno, la velocidad inicial ya nos la están dando. Ya el perfil de aceleraciones lo tenemos completo. Pero como queremos calcular una distancia completa, esto es como el problema del guepardo. Aquí tenemos que, el inicio lo tenemos que poner en el origen para poder finalmente a los 5 segundos calcular la distancia completa viajada y ver si es mayor o igual a los 295 pies. Otra enseñanza que nos llevamos del problema del guepardo es que hay que cambiar esa unidad. Sabemos que la unidad de 30 millas por hora la tenemos que pasar a segundos, asimismo que a pies. ¿Ok? 5,280 y aquí está en segundos 3600, ¿no? Además que aquí no se ve, no se aprecia muy bien, la verdad. ¿Para qué les digo que sí, si no? Entonces aquí ponemos 3600 segundos y aquí está una hora, ¿no? Y esto ya pues funciona porque se cancelan las unidades. Y ahora sí, vamos a ver qué nos da. Esta es una sencilla conversión nomás. Es decir, 30 lo multiplicamos por 5,280 y lo dividimos entre 3,600. Nos da una velocidad inicial de 44 pies por segundo. Y ahora sí, ya podemos empezar a trabajar este problema. Por cierto, voy a bajar esta conversión. Si bien sí se pudo ver en la calculadora, en esta parte está mi cara, mi grabación, entonces esto lo voy a tener que poner más abajo. Bueno, ahora sí, vamos a poner y analizar el tramo 1, cuya duración en el tiempo es el primer segundo. En este caso ya tenemos el perfil de velocidad, por lo tanto nos podemos brincar directamente a la posición. La posición en un segundo es igual a la posición en 0 más el área subyacente en la velocidad. Aquí afortunadamente tenemos una figura fácil de trabajar, es un rectángulo. Este rectángulo tiene una altura de 44, que surgió del cálculo del área, y la base de un segundo. La posición inicial es 0, por lo tanto la posición un segundo es 0, más 44 por 1, pues da 44, ¿no? Pies, ojo, porque ya es posición. Y ahora, la integral de una constante es una línea recta con pendiente positiva. Entonces esta simplemente la crecemos para acá y aquí le vamos a poner 44. Muy bien. Eso es todo por el primer tramo. Vamos ahora a trabajar el segundo tramo. En este caso tenemos el tramo 2, el cual va desde 1 segundo a 5 segundos, ¿no? Este es el tramo en el cual el conductor va acelerando. Y pues en este caso tenemos que partir de la velocidad.
tenemos aceleración, no es cierto, tenemos velocidad a 5 segundos es igual a la velocidad a 1 más el área subyacente en la aceleración. Aquí también identificamos que esa área subyacente corresponde a un rectángulo. Bueno, dicho esto, empezamos a hacer el cálculo. La velocidad inicial en ese tramo es 44 y el área pues tiene una base de, ojo, 5 menos 1. Esta es la base del rectángulo y la altura pues es 5, ¿no? Bien. 5 menos 1 es 4, por 5, 20, más 44, 64 pies por segundo. Y como esta es una constante positiva, esto se va a unir de 44 a 64 usando una línea recta con pendiente positiva. Prácticamente ya tenemos lista la figura de la velocidad. Ahora debemos de trabajar con la curva de posición. Entonces aquí voy un poquito abajo y vamos con la posición a los 5 segundos. Esta posición se calcula a partir de 1 más el área subyacente en la velocidad. La posición al segundo es 44 y el área va a corresponder a esta región con forma trapezoidal, ¿no? Acuérdense que el área de un trapecio debe de ser base mayor más base menor por altura entre 2. Ahorita lo repasamos. Si bien ya lo vimos en el video pasado, no está de más ir repasando para ir consolidando. El área del trapecio es igual a base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Las bases son los dos lados paralelos. El mayor es el grande, este es el menor y la altura es el lado perpendicular. A partir de esto podemos hacer el cálculo de esa área. La base mayor es 64, la base menor es 44, la altura, ojo, va a ser 5 menos 1, 4, y finalmente esto dividido entre 2, ¿no? Este cálculo puede ser un poco más complicado, por lo tanto lo sometemos a esto. 44 más 64 más 44 por 4 dividido entre 2, y esto nos termina dando 260, ¿no? Y esto está en pies. Por lo tanto, de 44 me voy hasta 260. Y aquí, pues, tengo una pendiente positiva. No se les olvide que aquí, cuando tengo pendiente positiva, tengo que aplicar esta analogía de la carita triste, carita feliz, pendiente positiva, carita feliz, y como va creciendo, la curva va adoptando esta forma. Muy bien. Ahora, ya estamos en posición de resolver esta primera parte del problema. El problema nos dice, ¿va a llegar o no va a llegar? Y la respuesta simplemente es que no va a llegar. Porque la posición del automóvil a los 5 segundos que dura el semáforo, dado el perfil de aceleraciones y velocidades, este no le alcanza más que para llegar a 260 pies. Este valor es menor a los 295 requeridos, que es la distancia que los separa. Entonces, la primera respuesta es que este carro no va a llegar. Ahora nos podemos enfocar en la segunda parte, que dice, ¿qué tan rápido se estará moviendo el automóvil cuando llegue al semáforo? Supongamos que este automóvil va a querer moverse más. Esperemos no se pase el semáforo en rojo, lo cual sería ilegal. Pero pues hasta aquí el problema llega hasta que llega el semáforo, ¿no? Digo, va a tener que dar un frenón espantoso, pero veamos cuánto llega a la velocidad, ¿no? Entonces aquí lo voy a acomodar. Aquí está 64, ¿no? Entonces, para que este carro llegue a 295, que es la posición donde se encuentra el semáforo, ya tenemos entonces posición final, posición inicial, ¿no? Vamos a suponer que el carro continúa con las mismas condiciones de movimiento. Por lo tanto, aquí voy a seguir teniendo la aceleración de 5 pies y entonces eso implica
que esta velocidad va a tener la misma pendiente, ¿no? Nomás que agarré color incorrecto. Ah, no, sí está bien, sí está bien. Ahí está. Esta velocidad final no la conozco y tampoco conozco el tiempo final, ¿no? Bien. Ahora, prácticamente, para poder resolver esta última parte del problema, vamos a trabajar un tercer tramo, que si bien no estaba contemplado al inicio del problema, ahora sí lo necesitamos, ¿no? Entonces, tramo 3 es del tiempo que es 5 a un tiempo final desconocido, ¿no? Y como siempre, vamos a irnos de aceleración a velocidad. Velocidad final desde velocidad en 5 más el área subyacente en la aceleración. Esa velocidad final no la conozco, por lo que solamente la voy a poder poner como BF. La velocidad en 5 sí la conozco, es 64, más el área subyacente, que es esta pequeña región rectangular, ¿no? La voy a poner de otro color para que se distinga. El rectángulo de entrada tiene la misma altura, pero la base es este cachito de acá. Y este cachito pues es la diferencia entre la TF y el 5. Bueno, si nosotros simplificamos algebraicamente, aquí tenemos 64 más 5TF, porque aquí estamos aplicando ley distributiva, 5 por TF menos 5 por 5, que es menos 25, ¿no? Ok. Y finalmente el 64 y el menos 25 se combinan para darme 39, ¿no? Así que este es el modelo final, el modelo, digamos, definitivo para obtener la velocidad final. Todavía no lo subrayo, pero me va a servir bastante, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer con este tramo, para enfocarnos tanto en la gráfica como en los cálculos, lo voy a poner así, es posición final es igual a posición en 5 más área que subtiende la velocidad, ¿no? Ok. En este caso, vean ustedes que SF es 295, este valor sí lo conocemos. S5 también lo conocemos, es 260. Y aquí tenemos la velocidad, ¿no? Para el caso de la velocidad, vamos a agarrar este segmentito que estoy pintando en amarillo. También es un trapecio, pero ahora los parámetros de las bases van a cambiar. Ahora, base mayor va a ser igual a VF más base menor, que es 64, por altura entre 2. La altura pues es este cachito que tenemos acá, que ya dijimos que es TF menos 5. Ok. Entonces hacemos de un lado ahorita la gráfica y lo demás que sigue ya es prácticamente la resolución algebraica del problema, ¿no? Aquí lo que yo recomiendo es, primero, antes de hacer cualquier despeje, sustituir VF por el significado que tiene, porque eso ya nos va a dejar el problema en términos de una sola variable, que es el tiempo final. Entonces aquí tenemos 5 por TF más 39, que es esto de acá, el 64 que viene aparte, por TF menos 5, todo esto dividido entre 2. Y como se podrán imaginar, para encontrar esa TF, que luego nos va a servir para sustituir en la velocidad final y ya luego terminar el problema, ojo que la gráfica ya prácticamente está lista en su forma. Lo que tenemos que calcular son los valores numéricos correspondientes. Ok. Esta ecuación, pues lo primero que podemos hacer para irla resolviendo es restar 260, aquí me queda 35, que son el tramito de 35 metros que me hizo falta. Y acá puedo ir simplificando 5TF, 39 más 64, igual, aquí podemos basarnos en la calculadora, más que aquí me equivoqué. Cuidado porque le di enter. 103, ¿no? TF menos 5. Esto dividido entre 2. Y pues el 2 lo puedo pasar multiplicando. Aquí queda 70. 5TF más 103. TF menos 5. Esto es negativo. Muy bien. Al parecer, uno podría decir, pues ya la tengo factorizada. TF5 o TF es menos 103 entre 5. Pero eso no se puede hacer cuando del otro lado es diferente de 0.
Aquí lo que vamos a tener que hacer es desarrollar la ecuación cuadrática con una técnica que se usa mucho en inglés, se llama FOIL, First, Out, In, Last. Entonces, aquí prácticamente multiplicamos. Los primeros sería 5TF por TF, 5TF cuadrada. Outer es 5 por menos 5, menos 25TF. Inner más 103TF. Y last, 103 por 5, que es 515. Negativo, ¿no? No hay que olvidar que esta ecuación está siendo resuelta para 70, ¿no? Entonces aquí, este ya está listo. Esta aquí se puede combinar. 103 menos 25 sería más 78. Y finalmente, menos 515 menos 70 sería menos 585, ¿no? Y ahí nosotros tenemos la ecuación cuadrática en cuestión. Ustedes ya deben de estar acostumbrados a que el proceso para resolver la ecuación cuadrática es TF igual a, pues, a la fórmula general, ¿no? Que sería menos b más menos b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a. Entonces metemos menos b, que en este caso es menos 78, más menos 78 al cuadrado, menos 4 por a por c. Y todo esto dividido entre 2 por a. Muy bien. Entonces aquí sí, de plano, sí se requiere una calculadora. Entonces aquí ponemos 78 y le vamos a agregar la raíz cuadrada de 78 al cuadrado menos 4 por 5 por menos 585, y todo esto ha de dividirse entre 2 por 5, que es 10. Ok, entonces vamos a obtener el valor decimal de esto, 5.5357 segundos, ¿no? Esa es la primera raíz. Acuérdense que estamos obteniendo tiempos. La segunda raíz pues es prácticamente lo mismo, pero aquí es negativo. Y esto nos va a dar el valor aproximado de esta nueva respuesta, menos 21.1357. Obviamente la segunda solución no hace sentido porque no se puede ir atrás en el tiempo. Después de todo, esto es mecánica newtoniana. Así que el tiempo que necesitamos es 5.53, el cual es un poquito después de los 5 segundos. Y este valor es el que se va a sustituir finalmente en la función de velocidad que tenemos acá, ¿no? Que al final eso es lo que nos pide, a qué velocidad va a llegar el automóvil al semáforo, ¿no? Y para eso sustituimos la velocidad recién obtenida en la función ya conocida, ¿no? Entonces, ese valor de 5.53 lo vamos a copiar, vean ustedes, lo multiplicamos por 5 y le sumamos 39. Y nos va a terminar dando 66.68 pies por segundo. Y esta es la respuesta definitiva. Bueno, si nos devolvemos a las gráficas, podemos tener aquí que TF es, aquí que haya espacio, 5.53 aproximadamente. Y la velocidad de esta termina siendo entonces 66.68 pies por segundo. Y ya con eso nuestras gráficas quedan completas. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. En este otro ejemplo tampoco nos dan los tramos y además vamos a tener que trabajar con figuras no elementales. Este ejemplo es el número 24 y ese ejemplo dice: cuando t igual a 0, la posición de un punto es 6 metros y su velocidad es de 2 metros por segundo. De t0 a t6, la aceleración del punto es a igual a 2 más 2t cuadrada metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos una función cuadrática. De t igual a 6 hasta que alcanza el reposo, su aceleración es de menos 4 metros por segundo. ¿Cuál es el tiempo total del viaje?
y qué distancia cubre el desplazamiento. Obviamente aquí, como tenemos que sacar o trabajar tanto con aceleraciones como con posiciones como velocidades, la respuesta a la pregunta 1 es: necesitamos las tres gráficas. Ahora, la pregunta de 2 es: ¿cuántos tramos tenemos? Esta se puede ir respondiendo mientras empezamos el trazado de las gráficas. Ya sabemos que son 3 pisos. Aquí está el piso de la posición, aquí está el piso de la velocidad y aquí está el piso de la aceleración. Entonces, la posición está en metros, la velocidad está en metros por segundo y finalmente la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Luego, ¿cuántos tramos tenemos? Bueno, entonces, como decíamos, de 0 a 6, aquí tenemos esto, de 0 a 6. Y nos están dando una curva, una parábola. La parábola es una función a igual a 2 más 2t al cuadrado. Por lo tanto, aquí sí conviene evaluarla cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a 6. Y pues esto sería 2 más 2 por 0 al cuadrado. Esto es 2, lo que significa que esta aceleración empieza en 2. Y al final tenemos 2 más 2 por 6 al cuadrado. Y pues 6 al cuadrado es 36 por 2, 72 más 2, 74. Además, pues como el coeficiente principal o el leading coefficient de la t cuadrada es positivo, esta va a ser una carita feliz. Me puse muy recto, ¿no? Y esta va creciendo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la primera función, que es precisamente esta función cuadrática. ¿Qué ocurre después? De T6 hasta que alcanza el reposo, su aceleración es negativa, lo cual hace sentido, porque si el cuerpo empieza con una velocidad, aquí podemos ver también eso, el cuerpo empieza con una velocidad positiva de 2, podemos imaginarnos que si toda esta aceleración es positiva, este cuerpo no va a hacer nada más que seguir aumentando su velocidad, por lo que para hacerla llegar al reposo, necesariamente debe haber una aceleración negativa. Y esa aceleración negativa empieza desde 6 hasta que llega al reposo. Esta es de menos 4. Si se dan cuenta, de ahí ya no pasa nada, es decir, al final del viaje es cuando se alcanza el reposo. Por lo tanto, a partir de esta construcción, podemos ver que el problema tiene 2 tramos. Y finalmente, hay que poner la información adicional. Vamos a terminar de construir entonces estas gráficas. Aquí ponemos esta. No conocemos este tiempo, lo vamos otra vez a poner como TF. Posteriormente, sabemos que la velocidad final de todo el tramo es 0. ¿Por qué? Porque al final es cuando alcanza el reposo, ¿no? Y finalmente, también tenemos una posición inicial. Más que, pues, por fines pedagógicos se me fue, pero la velocidad usualmente va en verde, ¿no? Ok. Entonces, la velocidad dijimos que empieza en 2 y termina en 0, ¿no? Ahí está. Y finalmente la posición, ojo, también tiene un valor inicial, empieza en 6. Lo que nos pide el problema es TF, porque nos pide el tiempo final del viaje, TF, y finalmente qué distancia total cubre el desplazamiento, o sea, nos pide SF también. Ok. Estos cálculos que hice de la función de aceleración los voy a pasar para acá. Creo que es más apropiado dejarlos aquí. Esto lo muevo un poco. Y ahora sí, ya podemos empezar con los tramos. Como dijimos, son 2 tramos. El primer tramo va de 0 a 6. Y en este caso tenemos que hallar esta área para poder encontrar la siguiente velocidad. Esta área no es elemental. No se puede sacar con fórmulas de figuras geométricas elementales y habrá que aplicar cálculo integral, ¿no? Es más fácil de lo que parece. Empezamos con la velocidad en 6, que es igual a la velocidad en 2, más la integral, ojo, que va
de 0 a 6 de la función, en este caso a de t. Es decir, velocidad final es igual a velocidad inicial más la integral del tiempo inicial al tiempo final de a de t. Esta no es más que la fórmula número 7 puesta de otra manera, ¿no? Entonces, la aceleración ya se conoce su función, es 2 más 2t cuadrada. Ahí no hay mucha dificultad, dt. Ahora, la velocidad en 2 no es 0, o otra cosa que hay que tener cuidado. Uno a veces en automático pone que las velocidades, no, en este caso serían 0. No es 0, es 2. Entonces, ahí ya tenemos la expresión para obtener la velocidad en 6. Entonces, evaluemos. Aquí se me pasó un igual. Bien. La integral de 2 es 2t. Y la integral de t cuadrada es t cúbica sobre 3, sin ignorar que aquí hay un 2, ¿no? Y este se evalúa de 0 a 6. Bien, entonces aquí ponemos 2 más, y aquí por ejemplo vemos que el 0 pues se anula, y vamos a tener 2 por 6 más 2 tercios de 6 al cubo. Y esta velocidad pues, si la metemos a la calculadora, nos va a quedar 2 más 2 por 6 más 2 tercios multiplicado por 6 al cubo. Y esto me da efectivamente 158. Es decir, que la partícula a los 100 segundos, a los 6 segundos, alcanza 108 metros por segundo. Es una velocidad enorme, ¿no? Obviamente, como les había dicho, esta partícula no va a hacer más que crecer, ¿no? Y ahora, retomando la analogía del pescado, que este lo voy a colocar un poquito acá abajo, no hay que perderlo de vista. Esta ya va a ser la última lección en la que voy a traérmelo. Ustedes deben de tenerlo en mente. Vean ustedes que esta curva siempre va a tener pendiente positiva. Y la pendiente positiva se integra como carita feliz. Este tramo de ecuación cuadrática se va a integrar como un tramo, ojo, de ecuación cúbica, pero también como una carita feliz que va incrementando. Esta parte es importante porque vamos ahorita también a sacar el área bajo esta curva para obtener la posición. Por lo tanto, yo necesito conocer, y aquí es donde entra la integración indeterminada, donde la velocidad en el tiempo t de este primer tramo sería precisamente esta expresión que ya tengo aquí. La podemos aprovechar. Pero además, aquí se le pone C1, ¿no? Porque estamos haciendo una integración indeterminada. Por fortuna, conocemos dos puntos, el 0,2 y el 6,158. Obviamente es más fácil trabajar el 0,2 y al final van a ver que con el valor correcto de C1, si lo sustituyen t igual a 6, van a obtener 158. Entonces, la velocidad en t igual a 0 va a ser igual a 2. Evaluando esta función, 2 por 0 más 2 por 0 al cubo entre 3 más C1 es igual a 2. Obviamente podemos ver que C1 es igual a 2. Y la función que tenemos aquí en cuestión sería 2 tercios de t al cubo más 2t más 2. Ahora, para ver si esto está bien, vamos a evaluar esta función en t igual a 6. Y nos tiene que dar 158. Entonces tenemos 2 tercios por 6 al cubo más 2 por 6 más 2. De hecho, esta operación es idéntica a la de arriba. Por lo tanto, no esperaría obtener un resultado diferente. Ok, aquí algo hice mal. 2 tercios. Ah, es que este era 2 por 6. Ojo. Sí, 2 por 6. Yo puse 1 por 6. Así que me quedé desfasado por 6 y ya me da 158. Bien, esta curva ya está bien. A partir de eso, ya vamos a hacer lo mismo y debemos de integrar esta área que tampoco es elemental. Pero el proceso es muy parecido. En este caso, ahora nos toca integrar posición en 6
es igual a posición en 0 más la integral del tiempo inicial al tiempo final de b de t. Las mismas integrales de toda la vida, ¿no? Hay que tener cuidado porque la posición en 0 no es 0. De acuerdo con el enunciado del problema, es 6. De hecho, aquí está a la izquierda, 6. Entonces aquí vamos a poner un 6, ¿no? Como posición inicial. Y después vamos a integrar. Necesitábamos la función de velocidad. Por eso hicimos el problema de la parte de la integración indeterminada. Y ya después resolvimos el problema de condiciones iniciales, ¿no? Tiempo inicial es 0. Tiempo final es 6. Y finalmente podemos meter la función de 2/3 de t al cubo más 2t más 2. Esta parte se desarrolla de manera similar. Nomás hay que recordar las reglas de integración. Por ejemplo, 2/3 y la integral de t al cubo es t a la cuarta sobre 4. Luego, 2 por t al cuadrado sobre 2 más 2t. Pero esta es una integral definida que se va a evaluar de 0 a 6. Entonces, 2/3 por 1/4, ¿cómo se simplifica? Aquí lo ponemos. Un sexto. Un sexto. Entonces aquí va un sexto de t a la cuarta. Los dos estos se cancelan, t al cuadrado más 2t. Y esto se evalúa de 0 a 6. Por lo tanto vamos a tener 6 más un sexto de 6 a la cuarta más 6 al cuadrado más 2 por 6. Entonces aquí nada más es poner 6, 6 a la cuarta entre 6 es 6 al cubo, más 6 al cuadrado, más 2 por 6, ¿no? Ok, esto es 6 más 216 más 36 más 12, ¿no? Entonces, 252. Esto nos daría 270, ¿no? 270 pies. Entonces, ya con ese valor conocido, nos vamos a ir para arriba y vamos a calcular aquí 270. Naturalmente uno podría pensar, eso significa que este segmento de curva va a ser cuártico, por supuesto, pero la buena noticia es que como ya no vamos a tener que subirnos más allá de la escalera, no es necesario ya sacar esa función, ¿no? Igual, abajo vemos que tenemos una curva con pendiente positiva y aquí pues vamos a tener que tener carita feliz y de 6 a 270 tenemos el incremento y ahí está la curva. Bien, hemos terminado con el primer tramo. Les tengo una buena noticia. Vean ustedes que la función del segundo tramo es mucho más elemental. Por lo tanto, aquí sí vamos a aplicar lo que conocemos, ¿no? Bien. Entonces, vengo para acá y teniendo cuidado, aquí vamos a poner el análisis del tramo número 2. Eso también nos va a permitir conocer el tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tiempo que queda definido entre 6 y TF, que es el tiempo en el cual el objeto desacelera de tal manera que llega al reposo. Bueno, esto lo voy a mover un poco más, esto lo dejo así. Y bueno, vamos con la velocidad final, que tiene que ser igual a la velocidad en 6 más el área subyacente en la aceleración. Ok, podemos casi estar seguros que si esta aceleración es constante negativa, la integral, o sea, en la velocidad voy a tener una recta con pendiente negativa. Por lo tanto, aquí ya puedo conectar los puntos. Sé que la velocidad final es 0, la velocidad inicial del tramo es 158 y para el área de la aceleración, al estar debajo de la curva es negativo. Con 4 de altura negativo y la base sería TF menos 6. Porque, ojo, es todo esto, ¿no? No es TF, es TF menos 6. Vean ustedes entonces que para encontrar la duración del viaje TF, solamente debo de resolver una ecuación lineal. Paso el 158 para el otro lado. Divido entre menos 4, esto se va a hacer positivo. Y finalmente le sumo 6, que es lo que voy a hacer. Es decir,
prácticamente 158 entre 4 más 6. Y esto me va a dar un viaje total de 45.5 segundos. Esa es la primera respuesta de este problema. Y bueno, si ya conocemos este 45.5, yo ya voy a poder conocer lo que está ocurriendo en la distancia acá arriba, porque esta figura también es familiar. Esta figura de aquí es un triángulo. Y el área del triángulo es base por altura sobre 2. La base ya la conocemos. Dijimos que era TF menos 6. Pero, pues TF ya lo conocemos, es 45.5. Menos 6, 39.5. Entonces, con esa información podemos obtener la posición. Sabemos que la posición inicial del tramo, o sea, S6, es 270, ¿no? Y aquí el área la vamos a sacar proyectada en la velocidad. Entonces, SF es lo que quiero saber. S6 es 270 y el área es un triángulo. Base por altura dividido entre 2. Esto parece que es 188, pero es 108, ¿no? 158. Bien. Y pues esto ya lo podemos meter a una calculadora. Tendríamos, cuidado, los 270 más 39.5 por 158 dividido entre 2. Y esto nos va a dar un recorrido total de 3.390.5. Aquí estamos usando metros. Por lo tanto, esta es la segunda respuesta definitiva. El problema, vamos a pasar para acá. Y vean ustedes que esta tiene pendiente negativa. La pendiente negativa implica que voy a trabajar con carita triste. Aquí está la carita triste. Y hay dos opciones, incremento o decremento. A pesar de que estemos en carita triste, obviamente el resultado va a implicar un incremento porque estoy más arriba. En este caso 3390.5. Obviamente esto no está a escala. Y pueden ver entonces ustedes que el comportamiento aquí sería de la siguiente forma. Y con esto hemos terminado este segundo problema. Por ahora, ustedes ya tienen una mejor noción de cómo tratar este tipo de problemas. Ya saben cuántas gráficas se requieren, cuántos tramos utilizar, incluso sin necesidad de que el problema les dé una gráfica. Asimismo, en este último problema aprendimos a cómo tratar con esas funciones que no son o que no dan figuras geométricas elementales. En la siguiente entrega, en la tercera y última parte, vamos a estar trabajando con problemas todavía más complejos, donde estemos trabajando, por ejemplo, con subtramos. Pero considero que hay que irnos con calma, por lo tanto, es prudente hacer el corte hasta aquí. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Si quieren consultar más contenido relacionado a este tema, no olviden suscribirse al canal y para recibir actualizaciones, denle clic a la campanita. Asimismo, si tienen observaciones, dudas o comentarios, no olviden dejarlo en la caja de comentarios de acá. Y pues, por mi parte sería todo. Hasta luego.